En esa taula redonda invitamos a los ponentes a subir y a mí me han quedado muchas preguntas en el aire. Una de ellas, bueno, en principio hemos visto tanto por la mañana como por la tarde que una de las cosas más importantes es hacer hincapié en el diseño de las instalaciones. Un buen diseño del edificio y de las instalaciones hace que todo sea más fácil y que las eficiencias sean más elevadas. Hemos visto esta tarde tres ponencias que nos explican un poco desde el sistema de producción de aerotermia, como la parte de bombeo, como la parte solar, fotovoltaica y térmica, la importancia que tienen. Yo creo que este código técnico se queda un poco corto, a mi entender. Esto de reducir del 70 al 60, creo que vamos para atrás. En lugar de ir al 80% en ACS, no estoy diciendo en otros aportes de renovables, pero en ACS sería muy importante. Una de las preguntas que me queda para dar una lanza a favor de este tipo de tecnologías, no sé si después ahora os lanzo esta pregunta, es el tema del factor de escala. Cuando queremos conseguir una alta eficiencia y unos bajos costes de instalación, lo importante es instalaciones grandes, instalaciones comunitarias. Y en este país, igual que decías antes, el mantenimiento es cero también, la tendencia es, por eso la fotovoltaica está teniendo más éxito, a hacer cada uno la guerra por su cuenta, en lugar de tender a instalaciones comunitarias, cuando podríamos mejorar el rendimiento, mejorar la eficiencia, compartir excedentes, etcétera, etcétera. Gracias al Real Decreto 244/2019 será posible también en fotovoltaica, porque también tener instalaciones fotovoltaicas con inyección cero es un absurdo cuando ese panel podía estar produciendo, vertiendo en la red y reduciendo emisiones de CO2. Por tanto, mi primera pregunta a los ponentes de esta tarde sería: ¿por qué creéis que las instalaciones comunitarias no terminan de implementarse en este país? Bueno, a lo mejor en Madrid o en otras comunidades, pero aquí en Baleares prácticamente, no digo que son nulas, hay algunas, hemos visto esta mañana el IBABI, sí que tiene tendencia a hacer, pero prácticamente son muy escasas. ¿Cuál es el factor que creéis? Bueno, ese es un eterno debate que siempre hemos tenido en el sector, es decir, a favor o en contra de las instalaciones individuales o colectivas. Y yo creo que es un tema un poco que tiene muchos aspectos, ¿no? Muchas vertientes, ¿no? Muchos puntos de vista diferentes. Me explico. Hay una parte cultural muy importante. Esto de las instalaciones centralizadas, sobre todo después de haber pasado una crisis como la que hemos pasado, en la que obviamente cuando en una instalación comunitaria había un impagado, es decir, había alguien que no podía asumir el coste energético de su vivienda, lo tenían que asumir el resto de vecinos. Y esto ha promovido o ha generado la idea en el usuario final de que, oye, es preferible que cada uno tenga lo suyo, y si alguno deja de pagar, en todo caso, quien va a costear ese impago va a ser la empresa comercializadora de gas, de electricidad o de lo que sea, ¿no? Yo creo que hay un tema cultural muy importante en todo esto. Y luego también va mucho por zonas. Hay comunidades autónomas donde históricamente, por ejemplo, se me ocurre el País Vasco, y el País Vasco históricamente siempre ha sido una zona donde hay muchas instalaciones centralizadas. En Castilla y León también es muy habitual tener instalaciones centralizadas, pero luego hay grandes núcleos de población, por ejemplo Madrid, yo que vivo allí en Madrid, en los que vamos y venimos. Es decir, hay épocas de la construcción en las que nos vamos a instalaciones centralizadas, luego de repente fuimos durante otra época completamente a las instalaciones individualizadas, y ahora, bueno, pues parece que en este reinicio de la obra nueva parece que están tomando fuerza ambas opciones, la opción individual y la opción centralizada. Y luego yo diría que también, por último, está un poco la influencia de los agentes del sector. No hay que olvidar que hasta ahora, básicamente en nuestro país, nos hemos calentado con gas natural, y precisamente las empresas comercializadoras de gas natural obviamente son los primeros interesados en que las instalaciones sean individualizadas, y realmente han
potenciado y han provocado, yo diría, en gran medida el hecho de que muchas instalaciones hayan sido individualizadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el futuro de los edificios de consumo casi nulo, yo creo que los edificios con instalaciones colectivas va a cobrar muchísima importancia. Porque sobre todo cuando hablamos de bombas de calor, de aerotermia, por ejemplo, que va a ser, digamos, la gran instalación, el equipo más importante para las instalaciones de calefacción y refrigeración en el futuro, en este tipo de equipos el poder utilizar los coeficientes de simultaneidad de la vivienda y reducir así la potencia instalada, yo creo que va a favorecer o va a dar pie a que se instalen muchas instalaciones centralizadas. Estoy convencido. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto y creo que poco más puedo añadir. Sí que es verdad que la tendencia actualmente, o por lo menos por lo que nosotros vemos, es ir a instalaciones individuales, pero sí se están empezando a plantear los promotores, sobre todo cada vez más las centralizadas, por todas las cuestiones que ha dicho él y que, en fin, pues lo que pasa es que todo esto también luego repercute a nivel de los proyectos y todo en quizás un poquito más de lío a la hora luego de hacer los repartos de consumos y tal, aunque se puede hacer de otras formas, pero lo que es la tendencia actual, por lo menos lo que más suele haber en el mercado son instalaciones individuales. Pero empieza a verse, yo, como él dice, en Madrid, en otras zonas y tal, en Aragón, también en Navarra, en las zonas donde principalmente se están poniendo todos estos tipos de edificios de consumo casi nulo, empieza a verse cada vez más la instalación centralizada. Mi opinión es que también llegará con el tiempo, pero costará, porque es verdad que culturalmente todos yo creo que tenemos la idea de que si lo tengo para mí, yo me lo controlo, y hoy en día los sistemas son totalmente controlables, monitorizables, puedes controlar la energía, puedes ver todo, y eso yo creo que al final es algo que al usuario de hoy en día, a lo mejor no el de hace 30 años o también, pero al de hoy en día que estamos más, yo no tanto, pero bueno, la gente está más en todos estos temas tecnológicos, pues gusta más tenerlo y poder controlarlo y monitorizarlo, ¿no? De la otra forma, pues hombre, también podrías hacer algo parecido, pero es más complicado. Yo creo que va por ahí la tendencia, poco a poco a ir al sistema centralizado, pero yo creo que tardará todavía bastante. Tardará. Bueno, yo estoy de acuerdo de que realmente lo centralizado, lo importante es de que realmente el usuario acepta realmente de que es un sistema justo, porque yo entiendo que más o menos el problema con muchas instalaciones centralizadas es de que se sientan perjudicados, de que no pagan lo que ellos piensan que deberían pagar. Por lo tanto, lo importante es tener la cultura realmente de que explicar por qué utilizo ese coeficiente por parte variable, porque utilizo ese coeficiente por parte fijo, por ejemplo, que está pendiente con los repartidores de costes. No sé cómo está eso en Mallorca, si está previsto aquí implementarlo, pero en Madrid realmente más o menos no es lo mismo que cargar luego 100% del consumo vía repartidores de costo, o decir, a ver, la vivienda que está vacía tiene disponible, por ejemplo, calefacción el día que quieres venir a esa casa y abrirlo, y por lo tanto tendrás que pagarte realmente también ese servicio. Una vez de que el usuario tiene aceptado realmente qué conceptos está pagando, creo que es más fácil de comunicarlo. Aparte, por ejemplo, fontanería, agua, independientemente que si tú pones al final los contadores dentro de la casa o si pones baterías de contadores más o menos, que es lo más parecido de comparable de individual y centralizado, al final realmente el servicio lo estás contabilizando de la misma manera realmente. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta por ahí? El tema es para Alberto. Has estado comentando las placas fotovoltaicas, pero no has comentado nada de la reserva que pueda tener con baterías. ¿Por qué? Bueno, a ver, es una opción. Lo que pasa es que las instalaciones con baterías, es decir, de hecho el Real Decreto permite la instalación de baterías, podría ser una opción. Lo que pasa es que, obviamente, nosotros hablamos desde el punto de vista de un fabricante de sistemas de climatización, y las baterías un poco se salen un poco del ámbito de nuestro mercado por varias razones. Primero, porque las baterías encarecen muchísimo la instalación y nosotros sobre todo acudimos a los constructores, a los promotores de vivienda de obra nueva, y el coste de la instalación es algo muy importante, y claro, plantear una instalación con energía solar fotovoltaica y además con baterías es un coste muy importante. Yo creo también que desde el punto de vista medioambiental hay que tener en cuenta
de que las baterías tienen un impacto medioambiental bastante importante, es decir, son elementos bastante contaminantes. De manera que yo creo que tampoco deberíamos abusar. En todo caso, no quiero decir con esto que las baterías no se tengan que instalar, sino que sencillamente nosotros lo que decimos es que es más fácil acumular energía térmica dentro de la vivienda que no hacerlo en una batería eléctrica, aunque en todo caso es una opción. Lo que pasa es que habría que... ¿Me está diciendo que no sé al qué? Sí, por eso. Bueno. Que se queden en una batería. ¿En la batería del coche? No, en la batería de... Que se... Sí, no estoy diciendo que no, digo que esa sería una opción. Lo que pasa es que se encarecería muchísimo más la instalación, porque además estamos hablando de que las instalaciones de energía solar fotovoltaica en autoconsumo, para que tengan cierta rentabilidad económica, son normalmente instalaciones muy pequeñas. Es decir, que nadie piense en que con la instalación fotovoltaica va a cubrir el 100% de sus necesidades, ni muchísimo menos. Es decir, estamos hablando de cubrir una parte muy pequeña. Si encima esa parte muy pequeña la van a producir las placas fotovoltaicas justamente cuando no estamos en casa, cuando no tenemos esa producción eléctrica, pues obviamente de alguna manera hay que buscar o un consumo alternativa o una manera de acumular esa energía. La batería es una opción, pero yo digo que nosotros pensamos que esa opción es demasiado cara. Hay una opción más económica en una instalación que ya tenemos presente en el edificio, que es acumular térmicamente o en los depósitos de agua caliente sanitaria o térmicamente dentro de la vivienda, es decir, calentar, poner en marcha la calefacción a una hora que no toca, porque en ese momento la vivienda se está calentando de manera gratuita con la energía solar fotovoltaica y todo lo que se caliente en ese momento no se va a tener que calentar más tarde cuando el usuario venga por la tarde de trabajar y llegue cuando ya no hay producción fotovoltaica porque el sol se ha marchado. Es un poco lo que decimos, es decir, que no he querido hacer ningún alegato en contra de las instalaciones con baterías. Sencillamente que creemos que las baterías encarecen mucho las instalaciones y repito que estamos hablando de instalaciones que se tienen que acomodar mucho al consumo del usuario. No se pueden hacer grandes instalaciones de energía solar fotovoltaica, pues se pueden hacer si se quieren, pero no van a salir rentables. Es decir, si realmente se quiere rentabilizar la instalación, tienen que ser instalaciones realmente pequeñas, ¿no? Mañana, una cosa, para no pisar, mañana hay una ponencia específicamente de esto, en el que se va a hablar más en concreto de autoconsumo y de la integración del vehículo eléctrico. Cuando sí que tienes el vehículo eléctrico ya puedes utilizar parte del vehículo eléctrico para no solo cargar el vehículo, sino descargar el vehículo, o sea, darle un otro punto de vista que ya se está trabajando en otros países, en España a nivel de experimentación, pero pronto ya será comercial en cargadores bidireccionales para vehículos eléctricos. Por lo tanto, mañana no dejemos que el ponente, mañana a las 12, Pérez Soria, nos hablará de esto y también nos dará hablar con más detalle del tema de autoconsumo. Yo tengo otra pregunta para lanzar a los ponentes, que bueno, es un poco la pregunta histórica que aquí ha salido en las tres ponencias prácticamente, que es el mantenimiento de equipos e instalaciones. Siempre lo decimos, pero es así. Nadie se le ocurriría con el coche hacer 50.000 kilómetros sin pasar por el taller. Nadie se le ocurriría comprarse un coche y no ir cada año, cuando le dice la garantía, le ponen el sello, ir a hacer la revisión pertinente. En cambio, las instalaciones las ponemos y nos olvidamos. Yo me gustaría, ya que aprovechando que tenemos aquí tres fabricantes, que yo creo que los fabricantes tendrían que implicarse más, y además creo que será la tendencia a nivel futuro, que cada vez el usuario querrá comprar más el servicio que no el equipo. Por lo tanto, ¿no creéis que tendría que exigirse de alguna manera, y además también sería un mayor beneficio para vosotros, que cuando se vende un equipo, tanto si es una bomba de circulación como si es una bomba de calor, como si es un panel solar, pues que haya que pasar una serie de revisiones durante 2, 3, 4, 5 años, tener el sello y, bueno, no sé incluirlo en el precio o de qué manera, pero vosotros que estáis más cerca o hacéis más lobbies en este aspecto, ¿por qué ese aspecto no se está tocando? A ver, yo diría que
obligar a que se hagan más mantenimientos, yo creo que no es la solución. Porque si hay obligaciones, es decir, si hay normativas que obliguen a hacer mantenimientos que ya existen, pero luego no hay inspección por parte de la Administración, pues da lo mismo lo que pongamos en la norma, que no se va a cumplir. Por tanto, yo creo que la solución no está en imponer más normativas o más obligaciones, porque la experiencia nos dice que eso no sirve absolutamente de nada. Yo creo que tú lo has dicho muy bien, que todo pasa por una palabra, que es servicios. Es decir, yo creo que todos nosotros, como fabricantes de equipos, va a llegar un momento que vamos a dejar de ser fabricantes de equipos y vamos a ser proveedores de servicios. Es decir, no vamos a fabricar ni bombas de calor ni equipos de climatización, sino que vamos a calentar casas, vamos a refrigerar casas o vamos a dar agua caliente sanitaria y vamos a ofrecer el servicio completo. Y entonces, en ese servicio completo, el día que llegue y que podamos darlo de esa manera, obviamente ahí, por la cuenta que nos traen, si queremos realmente que esas instalaciones sean eficientes y sean realmente rentables, ya incluiremos y haremos un buen mantenimiento. Pero yo creo que hasta que llegue ese momento, en el cual todos estoy convencido, yo creo que la palabra que más se repite en todas nuestras reuniones de grupo, seguramente en todos los fabricantes, es la palabra servicios, servicios, servicios. Tenemos que dejar de ser fabricantes y convertirnos en proveedores de servicios, pero claro, falta que digamos que el mercado nos acompañe, y cuando esto llegue yo estoy convencido de que ahí sí que el mantenimiento va a ser importante. De momento, yo es que creo que más regulación, más normativa, es decir, realmente lo único que podría hacer que el mantenimiento aumentase a fecha de hoy sería que hubiese más inspección por parte de la Administración, porque con que se cumpliesen los periodos de mantenimiento, los protocolos de mantenimiento que ya establece la norma, sería más que suficiente. El problema es que no se hace y, claro, no hay... Es decir, no pasa nada, es decir, no sucede nada o no le sucede nada a un instalador, a una instalación que tenga esa falta de mantenimiento. La única solución sería pues eso, que hubiese inspecciones, pero esto ya nos lo ha dicho repetidamente la Administración, y es verdad que como asociación de fabricantes, tanto de equipos de refrigeración como FEGECA, como fabricantes de equipos de generación de calor, le hemos dicho a la Administración múltiples veces que necesitábamos de ese control por parte de la inspección para que se hiciesen los mantenimientos, pero lo que nos dicen es que no tienen ni recursos ni medios para poder hacerlo y que, por lo tanto, a quien pillen pues le pondrán una multa, pero que no van a hacer nada en positivo por intentar hacer que se mejoren los mantenimientos, porque no tienen capacidad para hacerlo. Sí, yo creo además también que es verdad lo que dice Alberto, que estamos siempre ofreciendo servicio, intentamos desmarcarnos de la competencia ofreciendo servicios, porque al final el producto más o menos es el mismo. Dentro de los servicios que ofrecemos es servicios de mantenimiento y todas estas cosas, pero también yo creo que eso queda un poquito en segundo término hoy en día, por la vorágine que hay de precios y de que todos queremos el mejor producto al mejor precio, y todo eso queda siempre un poquito de lado. Yo creo que también es un tema a lo mejor cultural también del sector, que nada más que queremos el precio, y la parte de servicio y mantenimiento lo dejamos un poco de lado. Y bueno, por suerte tenemos que los equipos que se venden generalmente son buenos y dan pocos problemas, pero bueno, no cuesta mucho. Yo de la parte que hablo de la parte de equipos de aerotermia, un contrato de mantenimiento es como el contrato de una caldera, son 100 euros al año, una cosa así. Y, jolín, por 100 euros, ¿quién no quiere que tener un servicio de mantenimiento bueno, ¿no? Y que no se le pueda estropear un sistema que vale mucho dinero? Creo que es eso un poco también, ¿no? Que en la guerra de precios que andamos hoy en día, el incrementar algo más en el servicio, pues no se tiene muy en cuenta por parte del usuario final, y nosotros vendiendo ese tipo de soluciones, al final creemos que estamos dando un servicio, pero no se tiene muy en cuenta muchas veces. Sí, también estoy de acuerdo de que el tema del mantenimiento, está regulado por algunas normativas. En el caso de bombas, por ejemplo, existen normas tan simples que dicen que tienes que comprobar la estanqueidad de la bomba cada 6 meses o cada año, de que no fuga más o menos, pero obviamente no se adapta a las necesidades actuales. Para mí, una cosa es el mantenimiento para evitar de que el producto falle realmente, y otra cosa son los servicios añadidos que tú hoy en día puedes dar realmente. Entonces el usuario final lo que tendría que entender realmente de que no es un gasto, sino es una inversión realmente, porque le puede ayudar a mejorar el rendimiento de sus instalaciones, como hemos visto en algunos de los ejemplos que he demostrado, para que justo incluso pueda reducir sus costes de explotación realmente. Pero mientras el usuario ve que eso es un gasto que se repite, pero no ve el beneficio, obviamente es difícil de que esté interesado en este mantenimiento.
Bueno, aprovechando que tenemos arquitectos, pues bueno, sí. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer más que una cuestión, un apunte sobre lo que se ha comentado respecto a la centralización de las instalaciones. Es evidente que desde el punto de vista energético tiene mucho más sentido descentralizar, ¿no? Pero es cierto que nos encontramos con un choque cultural en que la gente pues, prefiere control de lo que consume, de lo que gasta, ¿no? Y más con el escenario que has planteado de dónde venimos, de la crisis y de gente que ha dejado de pagar. Pero esto ocurre con todos los servicios. Estamos pensando, por ejemplo, en servicios de agua, donde hay servicios comunitarios, contadores comunitarios de agua, y las comunidades, incluso las compañías, fomentan que se descentralice en lugar de centralizar, ¿no? Precisamente para que haya, en este caso, para que haya un ahorro de agua. Es al contrario de lo que parece con la energía. En el caso de las centralizaciones en zonas cálidas como en Madrid o en el norte de España, ha habido mucha más cultura históricamente de centralización, pero no por un tema de eficiencia, sino por un tema, podríamos decir, de comodidad, de que todo el edificio estuviera calefactado y climatizado. Hemos estado en viviendas en el centro de Madrid que tenían calefacción centralizada y no tenían termostato para regular la temperatura. Por tanto, cuando alguien tenía calor, abría la ventana, que es totalmente al contrario de lo que pretendemos ahora, ¿no? Y respecto al apunte que quería comentar, has comentado que puede haber un interés, que ha habido un interés siempre de las empresas comercializadoras, sobre todo de gas, en que haya una descentralización, ¿no? Bueno, en este caso yo represento una compañía distribuidora de gas, que no comercializadora, ¿no? Pero el interés viene dado sobre todo porque hay una normativa, hay un marco regulatorio que fomenta esto. Las empresas distribuidoras están dentro de un marco regulatorio y al final su retribución por lo que marca el BOE, ¿no? Lo que dice el Ministerio. Por tanto, si desde el Ministerio se está fomentando que los ingresos de las empresas sean por punto individualizado, no respecto a las viviendas a las que estás alimentando, evidentemente la tendencia será esta, ¿no? Entonces, quizá tenemos que dar un paso más normativo. No hay nadie, esta mañana sí que había representantes políticos, ¿no? Pero hay que dar un paso más normativo para acompañar a todo este entorno de eficiencia, que lo que queremos es fomentar pues, la centralización de las instalaciones. Si no hay un acompañamiento normativo, esto va a ser realmente difícil. También quiero decir que parte de culpa también la hemos tenido los fabricantes de calderas, que también hemos sido también los interesados, los principales interesados en ciertos momentos en vender muchas calderas individuales que no grandes calderas centralizadas. Pero bueno, sí que es cierto que ni el mercado, ni la normativa, ni la regulación ha ayudado un poco a las instalaciones centralizadas. Ahí te doy la razón. Bueno, aprovechando que tenemos arquitectos y aparejadores, desde hace unos cuantos años es obligatorio, teóricamente, dar un libro de mantenimiento, aprovechando que estamos hablando del mantenimiento. ¿Cuál es vuestra experiencia? Lanzo una pregunta al público. ¿Realmente la gente se lee este libro de mantenimiento? Bueno, yo entiendo que sí que lo dais cuando se entrega una promoción, pero ¿se lee la gente el libro de mantenimiento que dice que hay que hacer un cambio de filtro cada 6 meses, que hay que revisar la bomba, que hay... ¿Cuál es vuestra experiencia en este aspecto? ¿Alguien? No hay. Vale, pues por lo visto es un tema. Bueno, yo por mi experiencia os puedo decir que muchas veces cuando se hace un diseño de instalación y vuelves al cabo de unos cuantos años, te sorprendes. Bueno, sí, a ver si te sorprendes de. Pues que no ha habido mantenimiento, es decir, que todo lo que tú habías diseñado y proyectado no se parece en nada o está parado. O sea, el equipo, como tenías y esa es la gran desventaja que tienen las instalaciones solares, como siempre tienen un equipo auxiliar, pues claro, el equipo auxiliar funciona siempre y en cambio la energía solar, si se para la centralita o la bomba de circulación se quema, no pasa nada, se para y ese es el gran problema. Sí. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por el Congreso y por estas ponencias que estáis teniendo. Bueno, yo ahora he quedado un poco estorat, aquí. Yo no soy ni arquitecto, ni soy arquitecto técnico, pero me dedico al mantenimiento puro y duro. Soy responsable de una instalación de la administración y
no sé, allí aprovecho que hay un representante de una distribuidora de energía donde sí tienen una normativa, por supuesto que la tienen, y la cumplimos a rajatabla. No sé por qué no la podemos tener en ACS, en Agua Fría. Tenemos una normativa en Legionela, donde yo tengo unas inspecciones de sanidad y tengo que ir tengo que firmar PRIM. Soy responsable de unas instalaciones con piscinas olímpicas y tengo que llevar un mantenimiento totalmente exhaustivo y muy profesionalizado. Tengo dificultad para, por supuesto, mano de obra cualificada, pero bueno, hacemos lo que podemos. Por lo tanto, creo que si la Administración se ha implicado en grandes empresas como puedan ser de gas, como puedan ser eléctricas y como puedan ser otras en general, no sé por qué, a qué razón no se puede implicar en este mantenimiento donde ACS, en el mantenimiento en las bombas, que estoy totalmente de acuerdo, donde nosotros, por supuesto que llevamos un mantenimiento. Y no olvidemos una cosa, el mejor mantenimiento es el mantenimiento preventivo y ese es el que nosotros aplicamos. Procuro aplicarlo con todas las consecuencias, lo que pasa es que sabéis que para ese mantenimiento necesitamos una mano de obra muy importante. Entonces, yo creo que también vosotros los fabricantes deberíais de apretar un poquito como han apretado otros sectores. Otros sectores han apretado. Tenemos la obligación de pasar una inspección previa al gas. ¿Por qué no la tenemos que pasar en el agua? ¿Por qué no? A ver, ¿me podéis dar una razón? Tenemos problemas con el Legionela, no tanto en viviendas individuales, por supuesto que no, porque no tenemos esa acumulación, pero ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué? Eso es lo que yo me pregunto y me gustaría ver si me podías aclarar en el tema del nuevo código de edificación. Solo es una pregunta. Has hablado sobre la incorporación de nuevas energías, aparte de la térmica, el efecto Joule que teníamos ahora mismo, la incorporación de geotermia y además. Y has hecho hincapié, si no he escuchado mal, en piscinas. Quisiera saber si esta normativa se va a aplicar en piscina cubierta, cosa que en descubierta ya está, por supuesto, nuevo código no, y el antiguo código técnico lo regula, si se va a aplicar en piscinas cubiertas o solamente en piscinas exteriores como hasta ahora. Gracias. No, es en piscinas climatizadas, es piscinas de interior, que se tiene que cubrir, en principio, si no bajan la cifra, será un 70%. Pública, sí. Es decir, el código no especifica si es una piscina privada, pública, lo único que dice es que si son piscinas climatizadas, el 70% del calentamiento de la piscina se tiene que hacer con energías de fuentes renovables, las que sean. Antes tenían que ser con energía solar térmica y ahora se tienen que hacer con cualquier energía renovable, en principio. Lo que hablabas antes de que los fabricantes hiciéramos presión a la Administración por el tema de las inspecciones y el tema de que fueran más exigentes con la regulación, sobre todo con lo que tiene que ver con los mantenimientos. Ahí lo único que te puedo decir es que yo soy miembro del Comité Técnico de FEGECA y también de AFEC, de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Refrigeración, y te puedo asegurar que desde ambas asociaciones, que son las dos grandes asociaciones de fabricantes de calderas y de máquinas de aire acondicionado y bombas de calor, estamos continuamente presionando a la Administración para que pongan más recursos con la inspección, porque somos los principales interesados, porque normalmente cuando hay un problema con una caldera, una bomba de calor o una máquina de aire acondicionado fuera del periodo de garantía, aún así nos echan la culpa a los fabricantes de que la máquina está mal, que vino mal de fábrica, y muchas veces el diagnóstico que nosotros damos es que no ha tenido el mantenimiento adecuado. Y realmente, si lo tuviera, estamos convencidos de que todo ese tipo de reclamaciones se reduciría mucho. Somos los principales interesados, pero créeme si te digo que lo hemos intentado montones de veces, de manera privada, de manera pública, y la Administración siempre nos dice lo mismo, la excusa siempre es la misma, que no tienen medios, que no tienen recursos para hacer esas inspecciones. Entonces, supongo que se centrarán en aquellas cosas que tienen una repercusión más importante.
¿Por qué entiendo yo que hacen mucho hincapié con todo el tema de la legionela o con las instalaciones de gas? Bueno, pues porque son instalaciones más peligrosas, porque pueden provocar en un momento determinado víctimas, puede haber muertos y siempre que hay muertos en instalaciones, ya sea por legionela o por una deflagración de gas, pues aparecen los medios de comunicación y eso siempre a los políticos pues les importa más, ¿no? Nosotros, créeme, que hacemos mucho hincapié siempre en que pongan más mano dura, por decirlo de alguna manera, en el tema del mantenimiento, pero no obtenemos respuesta. Y con los políticos es un poco complicado, que os voy a contar. Sí, yo también quería apuntarte que mi opinión es lo mismo, que es porque son instalaciones, por decirlo así, un poco más delicadas, más peligrosas, entre comillas, al igual que pasa en los equipos de aire acondicionado con el refrigerante R32 que os comentaba antes, que es ligeramente inflamable. Ese refrigerante está en el mercado mundial se desarrolló ya hace tiempo y no ha entrado en España hasta hace poquito, que han cambiado de categoría el gas, pues por temas también de peligrosidad, ¿no? Porque era ligeramente inflamable. Y ahí hemos estado los fabricantes de equipos de clima que llevan ese tipo de gas, pues también presionando a la Administración para que modificara el reglamento de instalaciones frigoríficas o que modificaran ese gas y lo clasificaran de otra forma, ¿no? O sea, es un poco también porque son instalaciones más delicadas, entiendo. Bueno, en realidad también entiendo que en parte es un problema político. Por ejemplo, el código técnico lo ha publicado la Administración Central y luego ha dicho que los controles corresponden a las autonomías realmente, que obviamente nunca tenían previsto esos presupuestos ni los tendrán previsto probablemente en el futuro. Probablemente las soluciones realmente, no sé, me meto en camisa de 11 varas, pero centralizar esto primero, entonces puedo yo apretar una administración, porque a cuántos tendría que presionar realmente. Bueno, si hay alguna pregunta más, qualque pregunta més. Si no, yo lanzo ya la última pregunta y después ya invitamos a la gente a visitar los stands y a probar el vehículo eléctrico y demás. Y recordar que mañana a las 9 volvemos a empezar. El mix energético óptimo, ¿creéis que va por fotovoltaica, térmica, aerotermia? Biomasa fotovoltaica, térmica, aerotermia. A ver, ¿cuál es vuestra opinión en este futuro de edificios de consumo casi nulo para tener el máximo el mínimo de emisiones de CO2 y el máximo de eficiencia? ¿Cuál pues vuestra opinión en este mix que se está imponiendo en el mercado? Bueno, a ver, yo creo que desde el punto de vista de eficiencia energética y de emisiones de CO2, lo correcto sería un mix seguramente con biomasa y aerotermia como fuentes principales de calor y de refrigeración y luego complementado con energía solar térmica y fotovoltaica. Yo creo que eso sería la combinación perfecta. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de hacia dónde va a ir el mercado, por los datos que tenemos actualmente y cómo se está comportando el mercado, este mercado de la obra nueva que está renaciendo ahora, básicamente se está yendo a la aerotermia. Es decir, la aerotermia es el gran producto del futuro, es decir, va a ser la bomba de calor, va a ser yo creo que el equipo presente en todos los edificios de nueva construcción en muy poco tiempo y luego va a estar complementado con energía solar térmica y fotovoltaica, sobre todo fotovoltaica, en aquellos sitios en los que bueno, pues no se lleguen a esos mínimos que impone el Código Técnico de la Edificación. Yo creo que la biomasa también va a jugar un papel importante, pero la biomasa se va a quedar, y esto ya es una opinión personal, se va a quedar siempre en aquellas zonas en las que realmente hay una producción de biomasa local, que es donde yo creo que va a tener mucho más sentido, ¿no? Porque también, por otro lado, la biomasa está sufriendo y va a sufrir en los próximos años una fuerte presión por parte de las grandes aglomeraciones, de las grandes ciudades, para quitar la biomasa del centro de las ciudades, porque claro, en las grandes ciudades, aparte de las emisiones de CO2, hay otro problema local, que es el problema de la polución, y la biomasa no ayuda mucho a ese problema local, ¿no? Entonces, yo diría que, digamos como resumen, que el mercado seguramente va a ir por mucha aerotermia complementada con energía solar, sobre todo fotovoltaica, y esperemos, y esto ya es casi más una esperanza que una realidad o que una certeza, también por energía solar térmica. Yo pienso aerotermia y fotovoltaica. Hacemos una porra, a ver. Como ellos no fabrican solar térmica.
Bueno, yo no fabrico ninguno de los dos, pero entiendo de que en el Mediterráneo sea aerotérmico y, por ejemplo, hablando de Castilla y León o algo, si no quedamos a nivel balear, realmente, obviamente, biomasa es una opción. Bueno, doncs moltes gràcies, muchas gracias, i vos convidam a visitar els estants i demà recordeu-vos que a les 9, bueno, entre 9 i 9:15 tornarem a començar la darrera part d'aquest congrés. Moltes gràcies a tots per assistir i als sponsors per donar-me el suport. Gràcies.